Muy bien, espero que sigan disfrutando y que hayan disfrutado de todas estas jornadas. Y realmente la palabra justa es disfrutar, gustar el fruto de lo que produce la palabra viva de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. Agradecidos a Dios y gracias desde ya a todos por estar participando, por el altísimo nivel de impacto que ustedes, gracias a Dios, todos le estamos dando a este encuentro global con gracias, ministerios, riqueza de Dios repartida en tantos. Gracias a Dios, gracias por este día, este tiempo tan pero tan maravilloso. Continuamos con nuestro tema, la revelación del propósito eterno de Dios. En este caso, estamos viéndolo a través de las Escrituras. El propósito eterno de Dios es el único tema de toda la Biblia. Tengo una deuda con ustedes, pero ya la vamos a saldar. Ya vamos a llegar a tocar ese tema. Bueno, lo que quería compartirles a modo de entrar en tema, porque para eso hemos tenido la primera parte, es que el único hilo que une todos los libros de la Biblia y todas las sagradas escrituras es el tema del propósito eterno de Dios. Dios, antes de que hubiera tiempo, antes de los siglos, Él tenía un propósito. Por lo tanto, todo lo que creó, lo creó para su propósito eterno. Y todo lo que existe, existe para su propósito eterno. Y todo lo que el hombre vive, Dios lo terminará encauzando para su propósito eterno. Por lo tanto, cuando creemos de que el hombre debe de volver a Dios, no estamos hablando de alguien que debe de volver a un bienestar, sino ser vuelto a y regresado a algo conocido como su propósito eterno. Toda la Biblia se trata de su propósito eterno. La vida misma se trata de su propósito eterno. Es más, no hay ningún otro tema en la Biblia que no sea su propósito eterno. Por lo tanto, si no encuentro el propósito eterno de Dios en la Biblia, solo tengo un libro más para justificar mis emociones, sentimientos, religiones y, como muchos han encontrado, hasta motivos para matar, motivo para enojarse, motivo para pelearse. A veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que usando la Biblia haya hecho o dicho? Bueno, porque cuando el propósito eterno de Dios no es hallado en las Escrituras se convierten en una herramienta mortífera para el ser humano. Pero cuando el propósito eterno de Dios es identificado, encontramos y podemos hallar allí ventanas y puertas para poder tener un oído más afinado para oír al Señor, que Él sí tiene la palabra de vida y que trasciende las hojas de la Biblia. Son palabra y vida. Muy bien, mis hermanos queridos, amados amigos, familia en toda la tierra. Por lo tanto, acabo de definir en pocos segundos que todo se trata de su propósito eterno. Ahora, su propósito eterno, por eso en singular, tiene muchos planes. Dios ha desarrollado muchos planes y en la forma humana en la que a nosotros nos llega el propósito eterno, lo cual no podríamos comprender en magnitud por sí sola, Dios lo ha ido dispensando en el tiempo. Dios que es paciente, Dios que no entra en ira, salvo que Él la programe y la agende. Él, por su gracia y por su amor, nos ha ido dispensando ese amor, porque Dios no está en el negocio de cumplir su plan y adiós. No, Dios quiere cumplir su plan y tiene toda la eternidad para hacerlo. Y las personas que habitamos el tiempo, lo que nacemos de mujer y que luego somos engendrados por el Espíritu de Dios para habitar al Hijo, debemos de entender rápidamente que toda la vida humana se trata de su propósito, de su voluntad, de cumplir su decreto, de escribir y de entender el libro
de la vida, escribiéndolo en nuestros corazones y nosotros expresándolo a Él, que Dios tiene una sola intención y es ser conocido, y quiere ser conocido y será conocido por su Hijo, y a Él le plació a su Hijo hoy expresarlo en lo que Él mismo llamó su iglesia, la cual es su cuerpo. Muy bien, vamos a avanzar. Ese propósito eterno, nosotros lo vemos no solamente como una intención de Dios, sino que Dios a sus intenciones las legaliza. Por lo tanto, de cualquier tema bíblico que nosotros hablemos, nunca será fuera de su propósito eterno. ¿Cómo Dios legalizó ese propósito eterno? Yo también puedo como padre tener muchas ganas de hacer muchas cosas. Lo que no puedo hacer es nada ilegal, porque los deseos de Dios no solamente son deseos, intenciones, sino que tiene su propia naturaleza de legalidad. Dios puede ser legal sin ser legalista. Dios puede tener leyes sin caer en legalismo. Por lo tanto, a su propósito eterno lo legalizó a través de su pacto eterno. Vamos, repítalo conmigo. Su propósito eterno lo legalizó a través de su pacto eterno. Y ahora, en el pacto eterno, su Hijo no es el medio en el que Dios se va a dar a conocer, sino que también su Hijo es el medio para legalizar su pacto eterno. Siempre es por el Hijo, para el Hijo, y ahora lo va a legalizar a través de su Hijo. Y esto todo fue antes de que los tiempos fueran. Por lo tanto, ningún hombre puede alterar, y esa es nuestra paz. ¿Sabe cuál es la paz de Dios? La paz de saber que ningún asunto en el tiempo puede alterar lo eterno, porque lo eterno ya fue, sigue siendo y siempre será, independientemente de las caprichosas circunstancias de la vida. Por lo tanto, las Escrituras hablan del propósito eterno de Dios a través de su pacto eterno. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo que define un vínculo y la forma, naturaleza y sustancia con la que ese vínculo va a permanecer. ¿Por qué el pacto, por qué el propósito eterno necesitaba un pacto eterno? Porque la envergadura del pacto, del propósito eterno, necesitaba un pacto a esa altura. Es como decir, yo no puedo entrar en negociación por comprar algo que tenga más que mis posibilidades. Es decir, la intencionalidad de Dios debía de tener posibilidades, porque si no, se violenta la ley de la probabilidad. Si yo tengo un deseo mayor a mi probabilidad, yo ya no tengo un deseo, yo tengo un orgullo. La Biblia le llama eso vanidad de la mente. Yo tengo que tener un equilibrio entre mis intenciones, legalidad y probabilidad de cumplir. Cuando Dios tuvo su propósito eterno, necesitaba tener probabilidades de que ese propósito se cumpla. Las probabilidades nunca pueden ser solamente una intención, tienen que estar legalizadas. Entonces Dios legalizó su probabilidad en un vínculo. Yo no puedo comprar algo que no existe, no puedo hacer un negocio que no exista. Tengo que hacer un negocio que tenga probabilidades. Por lo tanto, el propósito eterno de Dios es probable de ser expresado porque está dentro de un pacto. Y ese pacto es un vínculo. Y es un vínculo basado en naturaleza de dos personas que pueden cumplir ese pacto. Por lo tanto, el pacto eterno le da legalidad al propósito eterno. Por eso ese pacto fue entre el Padre y su Hijo. Dos personas que tenían la probabilidad de que se cumpla. Entonces Dios hizo su propósito eterno. Dios disfrutó, dijo, yo me voy a dar a conocer,
pero esto lo tengo que legalizar. Por lo tanto, cuando el Padre vio la eternidad, la probabilidad de esa intención era su Hijo. Por lo tanto, el propósito eterno debió de ser legalizado en el pacto eterno. Y ese pacto eterno fue también hecho desde antes de la fundación del mundo. Y para llegar nosotros a entender ese vínculo, ese pacto, para nosotros poder disfrutar de ese propósito eterno, tengo que entender lo que es el pacto eterno, la naturaleza de ese pacto. Los hombres no pueden ninguno con sus pactos. Yo a veces he oído de que hay gente que hace pacto de sangre, que hace pacto con dinero, que hace pacto con palabras. Bueno, esas son cosas naturales que dejarán de ser con las palabras de las personas y hasta donde el ser humano llegue. Será hasta que llegue la sangre de ese animal que entregan a los dioses, será con ese sacrificio, como dice Pablo, que entregaban a los dioses, pero será hasta que eso se acabe y el tiempo se lo llevará. Pero el propósito eterno de Dios está legalizado en el pacto eterno, por lo tanto no puede pasar, porque está hecho más allá del cielo y de la tierra. Cielo y tierra podrán pasar, pero Dios no puede pasar. No es una relación humana, es un vínculo eterno. Pacto eterno. Este pacto eterno que le da legalidad al propósito eterno tiene también, igual que el propósito eterno, un origen en nuestro Padre Celestial. ¿A qué se tienen que dedicar los creyentes? A encontrar el pacto eterno. Nosotros escuchamos mucho hoy acerca del nuevo pacto y hablamos del viejo pacto. Pero mis amados hermanos, si primero nosotros no entendemos el eterno, esto es como decir, ¿cómo yo puedo encontrar los pedazos de algo si primero no sé cuál es ese algo completo? Si no puedo tenerla, bueno, la Biblia se encarga de en sus páginas mostrarnos el propósito eterno de Dios a través de su pacto eterno. El punto central de por qué Dios hizo un pacto eterno en su Hijo antes de que el tiempo fuese, es garantizar el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Es decir, el pacto eterno es la garantía de que el propósito eterno se va a cumplir. El pacto eterno es el sello legal de que el propósito eterno se va a cumplir, que Dios no tiene gustos, ni deseos, ni ocurrencias. Las intenciones de Dios son legales. Por eso es que cuando tenemos intenciones que son del corazón de Dios, hacemos aquellas cosas que son legales, que están comprendidos dentro de la ley de Dios. Por lo tanto, este propósito está garantizado porque hay un pacto. Y el propósito, aquí es importante decir, porque yo creo que las escrituras no le dan el valor que nosotros le damos a cosas justamente porque las hemos estudiado como por parte. Por ejemplo, yo noto que la salvación del hombre tiene una relevancia a veces mayor a lo que todas las escrituras le da. Usted me pregunta, ¿la salvación del hombre es importante? Por favor, yo creo que ninguno discutiría la envergadura, como dice el escritor a los hebreos. Esta salvación tan grande. Claro, porque los hebreos ya la habían minimizado, pero nosotros podemos cometer, mire, los humanos cometemos varios errores, pero dos de ellos o minimizamos o maximizamos. Nos cuesta muchísimo mantenernos en la medida justa. Nos cuesta mucho el peso justo. Nos cuesta mucho el tener lo que es justo. Nos cuesta mucho hablar lo justo.
o hablamos de más o hablamos de menos, o pesamos de más o pesamos de menos. ¿Ve? Tenemos como un desequilibrio por causa del pecado que lo llevamos a la vida del espíritu o al entendimiento de las escrituras. La salvación del hombre es clave e importantísima, pero no es el fin del propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios no era salvar al hombre. El propósito eterno de Dios es que a través de su pacto eterno el hombre pudiese alcanzar salvación y pudiese el hombre colaborar con el papel, por decirlo de una manera, determinante que tiene, porque nada es más glorioso en la creación, nada puede expresar más al Hijo de Dios que un hombre nuevo, un hombre nuevo. Dios hará una nueva creación y esa nueva creación es un hombre nuevo. Lo que no es el propósito eterno. El propósito eterno no es que el hombre sea salvo. El propósito eterno es que el hombre salvo a través del pacto eterno hecho en su Hijo. Dios no solamente a través de su Hijo legalizó su propósito eterno, sino que hizo que el hombre que iba a desobedecer pudiese ser incluido, aun pese al pecado, nuevamente al propósito eterno de Dios. A Dios no lo tomó por sorpresa el error humano o el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque Él no solamente tenía un propósito eterno, que no empezó en Génesis 1, sino que también tenía un pacto eterno. Y ese pacto eterno hace que esa intención de Dios nos alcance a nosotros hasta el día de hoy. Solamente hice referencia a este hecho de la salvación porque creo que hay una sobrevaluación o a veces hay una devaluación sobre la salvación del hombre. Y encontrar el punto medio no soy yo el que lo va a hacer. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Cada vez que hablamos estas cosas, no faltará del otro lado el que oye solamente 2 minutos y dirá, ¿saben qué dijo Juan? No importa, la vida del ministerio de la predicación es un riesgo constante, pero sabemos que hay diferentes tipos de personas aquí. Sé que el que tiene un corazón para Dios sabe que no estamos aquí para crear controversia, pero sí tenemos que poner cierto despertar en el corazón de la gente. La salvación del hombre no era el propósito eterno de Dios. Por eso es que dentro de las congregaciones, lo que nosotros llamamos iglesias cristianas, hay personas que operan o hasta hemos llegado a operar en niveles de orgullo como si ya que soy salvo, ahora puedo sentarme en una congregación, en una iglesia y comenzar a opinar sobre lo que me gusta o no me gusta. Señoras y señores, la salvación es una expresión de la gracia de Dios basada en su propósito eterno y basada en que ese propósito fue legalizado y que por eso nosotros tenemos acceso a esa salvación. ¿Y de qué se trata nuestra vida como salvos? De colaborar con que ese propósito que Dios tuvo en sí mismo y en su Hijo de darse a conocer, lo podamos ver manifestado en nuestra vida. El pacto eterno tiene un medio. ¿Se acuerdan que el propósito era el Padre y que el medio para manifestarlo era su Hijo? En el pacto también es el Padre y el medio de garantía era su Hijo. Su Hijo, quien fue enviado a la tierra, quien vino en forma de hombre, engendrado por el Espíritu Santo, nacido de mujer, pero engendrado por el Espíritu. Vivió entre los hombres, fue tentado, fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y ahora está en la tierra a través y en forma de la iglesia. Por lo tanto, el resultado de ese pacto eterno es el cumplimiento y consumación ¿de qué? De su propósito, de su propósito. Por lo tanto, existe un solo tema en la Biblia, su propósito eterno, y todos los demás temas convergen en su propósito. Por eso, nada de lo que está en la Biblia
Vino para que yo tenga una buena familia y para que las personas sean salvas. La Biblia toca el tema de la salvación, pero no es el propósito final. Claro que la Biblia habla de guerras, pero no tiene como fin una guerra. La Biblia habla de prosperidad, pero no es el fin la prosperidad. Señoras y señores, la Biblia es un libro multicolor, es un libro multigusto. La Biblia atrae los 5 sentidos del hombre para dejarnos depositados a donde los sentidos no pueden entrar, que es en la vida del Espíritu. Por lo tanto, oh, qué hermoso momento este. El pacto eterno es un convenio eterno entre el Padre y el Hijo, quien mediante su Espíritu eterno, acá apareció y qué bueno, porque este propósito eterno no solamente vemos al Padre, vemos al Hijo, sino que vemos al Espíritu, las 3 expresiones de nuestro Dios. Entonces, a través del Espíritu eterno, Él hace efectivo en el tiempo su propósito eterno en nosotros. ¿Cuál es la vida del Espíritu en nuestro tiempo? Hacerlo efectivo en el tiempo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu eterno opera haciendo en el tiempo efectivo lo eterno. ¿Por qué debemos de ser llenos del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo en su medida de plenitud que la medida del propósito eterno de Dios se cumpla en el tiempo de nuestra habitación en la tierra. Y por eso somos templo del Espíritu Santo, porque mientras que estamos en la tierra, este templo debe de cumplir con una sola tarea: no de ser pastor, no de ser predicador, esas son herramientas, no de ser papá, de ser mamá, de ser hijo, de prosperar, de tener empresa. No pierdan el tiempo. Hay un solo propósito: que Dios sea conocido, está legalizado por su pacto eterno, a través de su Hijo y por la obra efectiva del Espíritu Santo que está en nosotros y que no tiene que venir cada culto, sino que vino y se quedó entre los hombres. Yo desde que leí Hechos capítulo 2 no he invitado más al Espíritu Santo a venir, porque no tengo registro de que se haya ido. Vino y está moviéndose en estos momentos en los corazones de miles de personas que quizás están viendo esto por primera vez. ¿Y sabe qué está haciendo el Espíritu de Dios? Redarguyendo al hombre de pecado. ¿Sabe para qué? Para que el hombre no sea traído ni a una congregación ni a una religión, sino que pueda ser insertado al propósito eterno de Dios. Por eso se nos da vida eterna, porque el propósito de Dios es eterno. Y por eso tenemos su vida en nosotros. Esta es la vida eterna, que conozcamos al Señor para darlo a conocer. Este pacto eterno, yo puse bien fuerte, si me permiten esta improlijidad. Por favor, esto es para ustedes, si es que se puede leer. También lo va a tener multimedia. ¿Sabe por qué hay un pacto eterno? Para que usted se relaje. Dios no se puede olvidar de lo que puso en un pacto. No hay olvido. El pacto eterno nos asegura de que Dios no sufre de amnesia. Y nosotros hacemos lo mismo cuando firmamos un papel. Por si se olvidan, tengo legalidad. Dios, a través de su pacto eterno, nos ha asegurado que Dios no se olvidará de las palabras eternas que Él pensó de nosotros antes que el mundo fuese. Usted no está aquí para ver qué piensa. Digo, Dios, Señor, ¿qué piensas hoy de mí? Nada diferente a lo que pensó antes de que el mundo fuese. Porque tengo, y los profetas decían, porque tengo pensamientos de bien y no de mal. Dios no necesita pensar en usted basado en los errores y pecados que usted ha cometido. ¿Sabe por qué Dios quiere la salvación del hombre? Por una sola cosa, porque Él no va a cambiar los pensamientos de bien.
que tiene para cada ser humano en la tierra. Solo que ese bien está dentro de un propósito, ese bien está legalizado, no se puede venir con pecados a ese propósito porque el pecado es ilegalidad y para ese pecado Dios también ha provisto a través del nuevo pacto perdón, redención e incorporación del hombre a su propósito eterno. Todo eso está en las Escrituras y para eso fueron escritas. Por lo tanto, Dios a través de los tiempos tuvo muchos pactos con el hombre, tuvo muchos, pero nosotros los encontramos todos en el Antiguo Testamento. Usted debe de familiarizarse cómo estos pactos se fueron dando en el tiempo. Va a ser buenísimo que los estudie, que le entregue tiempo, antes quizá de estar oyendo tantos mensajes citativos. Es una palabra que acabo de inventar. Vaya para acá y vamos para allá. Y ya para más hoy que las personas ni siquiera acceden a una Biblia, sino que somos cibernéticos. Las buscamos por Google a los versículos y eso no está bien. Necesitamos recuperar amistad con el libro para tener un sentido de profunda ubicación en todo lo que hacemos. Muy bien. A ver, ¿me ayudan? Pacto eterno es el único tema de la Biblia. Pero ese pacto eterno ese propósito eterno debió ser legalizado en su pacto. Pero ¿sabe una cosa? Si tú tienes una intención legalizada, ahora necesitas un formato terrenal para expresarlo. Y aquí vemos su reino. Aquí vemos su reino. Por eso es que el pacto eterno nos va a dejar depositado en otra expresión bíblica que es la palabra reino. Como ese pacto eterno y como ese propósito, vamos a hacerlo, como ese propósito eterno aquí arriba es legalizado en un pacto eterno, pero también está expresado en un reino eterno. Y todo eso es eterno porque fue antes que existan cualquier reino en la tierra. Antes de que el hombre creara su propio reino, Dios ya tenía su reino eterno. Él ya tenía su trono eterno. Por lo tanto, su reino. Cuando usted lee en la Biblia su reino no puede ser entendido si no está entendido su propósito, porque el propósito eterno de Dios es darse a conocer. Y Dios se da a conocer porque legalizó su intención, pero lo va a hacer gobernando. La forma expresiva en la que el pacto eterno se expresa en la tierra es por gobierno. Dios expresa su naturaleza de amor. Dios ama gobernando. Dios ama teniendo las cosas bajo su absoluto dominio y control. Es por eso que Dios registra en las Sagradas Escrituras, y antes de que pase el tiempo, la diferencia entre Biblia y Sagradas Escrituras es que no toda la Biblia es Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son las palabras que están en la Biblia que Dios inspiró. Por eso Pablo mandó a Timoteo a leer las Sagradas Escrituras cuando todavía sus cartas no eran sagradas, porque las Sagradas Escrituras son las palabras que inspiró el Espíritu Santo y que fueron escritas y que están comprendidas en el compendio, en el biblos llamado Biblia. Va a ser bueno que los hermanos nos familiaricemos con estas cosas. Pablo mandó a leer las Sagradas Escrituras, aquella que él inspiró por su Espíritu. Ahora, siga conmigo esta línea. Tenemos un propósito eterno, legalizado en un pacto eterno, pero esa intención eterna de Dios de darse a conocer tiene una funcionalidad y es gobierno. Y gobierno solo puede expresarse cuando hay obediencia.
porque el gobierno de Dios no es impositivo en el sentido de que Dios gobierna, le guste a usted o no. El gobierno de Dios es una combinación eterna de Dios hablando y el hombre obedeciendo. Es por eso que cuando el hombre determinó caminar por la voz que nunca debió oír, entonces la desobediencia, el no entendimiento del gobierno de Dios, que esto no se trataba de un árbol, ni de una fruta, ni de una ocurrencia de Dios, se trataba de la legalidad de Dios, porque Dios había, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había instituido su pacto eterno con su Hijo, y antes de que el hombre fuese creado, ya su Hijo había obedecido. Ya había sido el pacto eterno consumado. Por lo tanto, nadie en la tierra podía vivir el propósito eterno de Dios sin obediencia. El hombre fue desechado y fue destituido de la gloria de Dios, porque la forma de expresar de Dios su amor, su naturaleza, es gobernando y es teniendo al hombre en el entendimiento de que su deseo y complacencia es la obediencia a Él. Por eso es que usted va a ver que en la Biblia está llena de reinos. Es por eso que cuando Daniel vio la historia de la humanidad, que vio reinos, vio la medida humana más poderosa en la que un hombre puede medir a Dios. Reino, gobierno, por todo lo que los hombres desean tener en la tierra. Gobernar, aunque después no sepan cómo hacerlo y meten al ser humano y nos meten en tremendos desórdenes. Pero esa intencionalidad innata en el ser humano es el reflejo de un hombre que fue creado para ser gobernado por Dios y responder a obediencia. Por lo tanto, ayúdeme por favor con esta secuencia. Su propósito eterno está legalizado en su pacto eterno, y ese pacto eterno tiene funcionalidad a través de su reino. Y su reino es influencia, es gobierno, es un ámbito en el que creo que hasta aquí vamos a llegar en esta oportunidad, y tendremos tiempo para seguir, quizás mucho tiempo más, hablando de esto que ni siquiera hemos abierto las tapas del libro. Por lo tanto, este reino es algo que la religión no ha entendido bien. Por eso es que nos vendría bien decir que el reino de Dios no es una dispensación bíblica, que el reino de Dios no es un tiempo escatológico y o apocalíptico. El reino no es una interpretación que yo pueda tener del hebreo, del griego, sino que el reino de Dios es un ámbito en el que somos puestos para vivir en obediencia. No es una pared en la que somos puestos, sino es un ámbito, el ámbito para lo que nosotros fuimos creados. Y esto es maravilloso porque hay un orden, hay una estructura. Y por eso cuando Jesús vino, dijo, el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. El reino de Dios. Y Jesús vino y hablaba acerca de las parábolas y hablaba del reino. ¿Por qué hablaba del reino? Porque en la versión más elemental en la que el ser humano puede comenzar a disfrutar del propósito eterno de Dios es a través del reino de Dios. Jesús vino a la tierra y dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Y lo que había entre ellos era el Señor. ¿Y qué había en el Señor? Una medida de obediencia absoluta del Padre. Es por eso que cuando ese reino comenzó a manifestarse a través de su Hijo, el ámbito de Dios vino a la tierra. Y ese ámbito ha quedado hasta hoy. Hasta Jesús estaba el reino de Israel, estaban los reyes de Israel, pero todos los reinos que durante toda la Biblia habían sido respaldados por Dios,
Dios respaldó a Moisés, Dios respaldó a Abraham en sus guerras, Dios respaldó a David en sus batallas, Dios respaldó a Nehemías, Dios respaldó a los profetas, porque ellos tenían una visión de este reino. No era completa, pero ellos sabían que se trataba de un ámbito, que se trataba de un ambiente que Dios resguardaba, y para ellos eran límites geográficos, eran fronteras, eran montañas, eran ríos, pero venido nuestro Señor Jesucristo, vino el reino de Dios en su máxima expresión, no porque eran muchos soldados, ni porque eran mucha gente, sino porque había mucha obediencia. No había una medida de arma, no había una medida de canción, no había una medida de fuerza física como Sansón, no había una medida de música como David, había una medida de obediencia, porque el reino de Dios no está basado ni en comida ni en bebida, no tiene que ver ni cómo vivimos, ni cómo no vivimos, tiene que ver con una medida de olor fragante, de obediencia a Dios. Entonces este reino es la vida y es el ámbito de Dios, y lo podemos ver en todas las escrituras. Mis hermanos, el propósito eterno de Dios lo podemos ver reflejado ¿cuándo? Y cuando las batallas se ganaban. Pablo lo dice, que debemos de pelear la buena batalla. La buena batalla es la batalla de la fe. Una buena batalla solo es buena cuando se gana. No hay tal cosa como, qué buena batalla aunque perdimos. Cuando yo iba al estadio de fútbol a ver mi equipo y no queríamos dar brazo a torcer, decíamos, perdíamos, pero qué buen partido. Eso solo sabe quién lo dicen, los fanáticos. Para los jugadores, un buen partido es el que se gana. Los demás son partidos escuelas en los que se aprende a cómo no perder. Pero uno bueno es el que se gana, es el que tiene el trofeo. Pablo dice, luchad de tal manera que lo obtengáis. Yo voy a ganar la carrera. Es decir, hay una medida del reino de Dios que tiene que ver con que este propósito eterno de Dios se pueda consumar y terminar. Pero no puedo irme sin hablarles. A ver, ayúdeme. Propósito eterno. Yo sé que Multimedia hacen un trabajo espectacular. Propósito eterno. Le da significancia a su pacto eterno. Ese pacto eterno va a tener expresión a través de un reino eterno. Ese reino eterno tiene que tener expresión en la tierra, y Dios la construyó durante todo el Antiguo Testamento, en forma de personas, en forma de reyes, que no solamente expresaban el reino de Dios, sino el reino de los hombres en desobediencia. Esa lucha, ese encuentro con dos contrincantes, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Tremendo esto para poder hablar. Pero, amados, ese reino eterno que vino siendo expresado a través de hombres naturales en toda la Biblia, llegó el momento en el que Cristo, cuando iba a ser entregado, dice, tomó pan, y sencillamente para tener una ubicación escritural a través de su muerte y de su resurrección, ese pacto eterno tuvo su mejor inicio de versión en la tierra, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto se llama nuevo porque es el nivel. Mire, nosotros nos tocó nacer, históricamente nos tocó nacer, ¿sabe cuándo? Hace 2000 años, pero en la historia de la humanidad, en el tiempo en el que la mejor versión del pacto eterno está reflejado entre los hombres, que es el nuevo pacto, que es la versión del pacto eterno entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios y el hombre pueden habitar en el Hijo de Dios. Ese nuevo pacto
Ese nuevo pacto que debemos por las Escrituras respetar la progresión, respetar su graduación, de que no debemos de retroceder, de que debemos de leer la Biblia ordenadamente e ir superando materias aprobadas en las mismas Escrituras, para leerlas con orden, para leerla con secuencia, para leerla con inteligencia, y que tantos hombres y mujeres de Dios nos están enseñando en este tiempo tan, pero tan precioso. Ese nuevo pacto, no nuevo de neo, sino nuevo de kainos, la naturaleza del pacto eterno, después de que Cristo resucitó, ascendió y se impartió en su iglesia. Después de eso, el pacto eterno está expresado entre los hombres con su máxima y más eterna versión. Por eso podemos ser salvos. Por eso podemos ser salvos. Por eso podemos ser salvos. Si no, solamente tendríamos una promesa. Hoy no tenemos una promesa de salvación. Hoy todos los hombres pueden experimentar esa salvación. Todos los hombres pueden experimentar esa salvación, varón y mujer, en el lugar del mundo a donde estás. Y por último, tengo que cerrar. Tengo solo 5 minutos más. ¿Me ayuda? ¿Me ayuda, por favor? Hay un propósito eterno que fue legalizado en un pacto eterno, que se comenzó a expresar en la tierra a través de reino, porque esos reinos o ese reino tenía un reino que es eterno. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, ese reino vino entre los hombres, mostrando que sí, siendo hombre y lleno del Espíritu de Dios, se puede obedecer a Dios. Y tantas cosas más. Para eso tenemos toda la vida en la fe y la eternidad para comprender. Y que ese reino hoy se expresa a través de la iglesia. Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue sembrado en la tumba, que fue sembrado en la tierra, resucitó y dejó su cuerpo en la tierra. Y ese cuerpo es la iglesia. Y esa iglesia tiene toda la potestad de ser la iglesia como una expresión del propósito eterno de Dios, pero también juntamente tiene la naturaleza para vivir y expresar ese reino. ¿Por qué? Porque no somos la iglesia porque tenemos un cartel. Somos la iglesia porque tenemos la vida de Cristo, pero somos su reino porque Él comenzó a gobernar la vida de las personas. Así que, haciendo un rápido paseo por las Escrituras, podemos decir, mis amados hermanos, que su reino está entre nosotros manifestado, que hay hechos muy puntuales que hemos pasado absolutamente por alto, porque la intencionalidad de estos bloques que hemos compartido con ustedes en estas conferencias globales era hacernos un llamado como generación a que podamos regresar a un entendimiento, que nos familiaricemos con el libro, para que nuestras ideas no sean geniales, sino que tengan las barandas de la Escritura, y que en ella vamos a encontrar su propósito eterno. En ella vamos a encontrar cómo Dios a ese propósito lo legalizó. ¿Por qué vamos a encontrar sangre en el Antiguo Testamento? ¿Por qué vamos a encontrar promesas? ¿Por qué vamos a encontrar a un Dios tan minucioso construyendo durante 4000 años? Dios no se puso nervioso
Él fue cumpliendo su palabra, nos dejó a nosotros las Escrituras y nos dio ahora por su Espíritu que la podamos entender. Mis amados, vamos a vivir este tiempo con intensidad. Oramos a Dios para que cuando leamos las Escrituras, ahora no la leemos como Moisés, ni la leemos como David, no leemos como Ezequiel, la leemos como la iglesia. La leemos como la iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo lee la iglesia las Escrituras? ¿Cómo lee la iglesia las sagradas Escrituras? Mira, hermano, las sagradas Escrituras no dejaron de ser sagradas en el término de la inspiración de Dios. Y Dios ahora por su Espíritu nos trae luz. Nosotros estamos en la vida entendiendo, hoy lo que está pasando en todo el mundo es entender por qué Dios. Ahora todo el mundo diciendo, por algo Dios, por algo Dios advertía. Por algo Dios advertía, por algo Dios le mandó a Israel a que no comiesen de esto, de aquello. Señores, el nuevo pacto y la gracia de Dios no son ausencia de la ley de Dios. Más bien, el nuevo pacto, su gracia, nuestra libertad en el Espíritu es la comprensión de la ley de Cristo, que es la mayor de todas las leyes. Si con una ley chiquita y finita un pueblo pudo pasar por el desierto y vivir tantos años sustentados por Dios, se sostuvieron en un pedazo de tierra que todos reconocemos que solo Dios los pudo sostener. ¿Cuánto más hoy que conocemos no solamente de su propósito eterno, conocemos su pacto eterno, conocemos su reino eterno, conocemos su vida eterna y hoy podemos habitar su cuerpo eterno, que es la iglesia del Señor? Muchas gracias, los abrazo a todos, gracias a todo el equipo, gracias a todo el equipo de Rema por hacer posible que podamos estar cercanos a ustedes. ¿Quién sabe a cuántos lugares del mundo? Pero lo importante es que Dios sabe. Bienvenidos a todos. Paz.